Cada imperio se convence a sí mismo de que ha creado una nueva forma de dinero, algo más inteligente, más refinado, más avanzado que todo lo anterior. Y cada imperio, tarde o temprano, se ve obligado a enfrentar la misma verdad incómoda. No es así. Los patrones se repiten. Las herramientas cambian de forma. La tecnología evoluciona. El lenguaje se actualiza según la época, pero debajo de todo eso, el dinero sigue obedeciendo el mismo conjunto de reglas. No son reglas amables, no son flexibles, no se doblan ante la ideología, el patriotismo, ni los discursos sobre estabilidad y prosperidad. Están arraigadas en el comportamiento, en el poder, en la supervivencia, y aparecen una y otra vez a lo largo de la historia, les guste o no a los gobernantes. Estas reglas no están en las constituciones, y nadie se molestó en enseñarlas en la escuela. Fueron descubiertas por personas que vivieron momentos de colapso. Luego fueron olvidadas cuando la crisis pasó, y más tarde fueron redescubiertas cuando llegó el siguiente desastre. El ciclo se repite generación tras generación. Si nunca aprendes estas reglas, el mundo financiero siempre te parecerá un casino amañado en el que tú siempre pierdes aún haciendo lo que te dicen. Eso no es casualidad, es diseño. Lo que vamos a hacer ahora es descubrir esas leyes profundas del dinero. Las leyes que siguen apareciendo tanto si miras la Roma antigua como si miras el balance de un banco central moderno. Verás cómo las monedas con menos plata, los billetes en carretillas y las teclas que pulsan las autoridades monetarias son simplemente disfraces distintos de la misma historia, y vas a entender por qué el juego nunca estuvo pensado para ser justo. Empezamos con la ley más directa e implacable de todas, la ley de Gresham. En el siglo XVI, un hombre llamado Sir Thomas Gresham le explicó un principio a la reina Isabel I que sobreviviría a ambos. El dinero malo desplaza al dinero bueno. No era poesía. Estaba describiendo un mecanismo predecible. Funciona así. Si circulan al mismo tiempo dos tipos de moneda, una que la gente respeta y otra que ha sido degradada, la gente no las va a tratar igual. Van a actuar de forma racional. Se desharán del dinero débil y guardarán el dinero fuerte. Gastarán lo que ha sido adulterado y protegerán lo que todavía tiene valor. Un ejemplo histórico claro es Roma. El denario romano empezó siendo una moneda de plata con respaldo real. Con el tiempo, a medida que aumentaban los gastos del imperio, esa moneda fue manipulada en silencio. Se diluyó el contenido de plata. Se añadió cada vez más metal común. En apariencia, la moneda seguía siendo oficial. Pero los ciudadanos podían ver y sentir lo que estaba pasando. No eran ingenuos, no iban a sostener una moneda degradada y fingir que valía lo mismo. Usaban las monedas rebajadas, las que tenían menos plata, para pagar impuestos, saldar deudas y cumplir obligaciones. Mientras tanto, las monedas más antiguas y pesadas, con plata más pura, iban desapareciendo del comercio diario y se escondían, guardadas, atesoradas, protegidas. Lo mismo ocurrió en la Europa medieval. Cada vez que un rey recortaba, limaba o alteraba las monedas, o cuando sustituía silenciosamente una moneda basada en oro por metal barato como el cobre, la población se adaptaba al instante. El comportamiento diario cambiaba. Nadie necesitaba una clase de economía. Se entendía de forma instintiva que el Estado estaba debilitando el dinero, y la gente reaccionaba para defenderse. Y esa reacción tiene una consecuencia. Cuando la población empieza a lanzar el dinero malo al mercado y a sacar de circulación el dinero bueno, se activa una espiral. La moneda que circula se vuelve cada vez peor en calidad. La confianza se erosiona. Los precios y los contratos dejan de significar lo que significaban antes. La fe en el sistema monetario empieza a romperse, poco a poco. Esa erosión de confianza no es algo abstracto. Es la primera etapa de la descomposición monetaria. Eso es la ley de Gresham.
Cuando los gobernantes intentan hacer trampa degradando la moneda, el público responde acumulando lo que es real y empujando la basura de vuelta a la circulación. Y ese comportamiento destruye en silencio la confianza en todo el sistema. Pero hay otra ley que actúa como el reflejo oscuro de la primera. Si la ley de Gresham explica lo que ocurre en una decadencia lenta, la siguiente explica lo que ocurre en el borde del abismo. Se llama la ley de Thiers, por Adolphe Thiers, un estadista francés del siglo XIX. Thiers observó que en situaciones de colapso verdadero, el patrón normal se invierte. En esos momentos ya no es el dinero malo expulsa al bueno, pasa a ser el dinero bueno expulsa al malo. Suena contradictorio hasta que entiendes el contexto. Piensa en la hiperinflación de la Alemania de Weimar en los años 1920. Los precios no subían poco a poco, estallaban. Podías ver cómo el valor de la moneda se disolvía entre la mañana y la noche. Billetes que antes importaban se convertían en papel sin valor en tiempo real. La gente llevaba montones de marcos impresos en carretillas solo para comprar pan. En ese entorno nadie quería quedarse con la moneda local ni un minuto más de lo necesario. Guardarla era hacerse daño económicamente. Así que la gente se deshacía de ella lo más rápido posible. La cambiaban por algo más sólido. Dólares estadounidenses, oro, cigarrillos, trueque directo por bienes reales, cualquier cosa que siguiera teniendo valor reconocible. El mismo patrón apareció en Zimbabue, en Venezuela y en otros episodios de colapso monetario auténtico. Cuando la confianza se rompe por completo, la gente no solo guarda el dinero bueno y gasta el dinero malo. Abandona el dinero malo por completo. Sale huyendo de la moneda que se está derrumbando y corre hacia cualquier cosa que todavía pueda funcionar como reserva de valor. Ese es el momento que describe la ley de Thiers. El punto en el que los ciudadanos dejan de creer en la promesa del dinero del Estado y se mueven hacia dinero paralelo, informal, duro. La ley de Gresham describe la podredumbre lenta, la degradación gradual del dinero cuando se va diluyendo en silencio. La ley de Thiers describe la muerte instantánea, el momento en que la moneda deja de ser considerada dinero por la propia población a la que se supone que debe servirle. Entonces, si la ley de Gresham es el debilitamiento progresivo y la ley de Thiers es la ruptura final, ¿qué pasa en el largo punto intermedio? Ese periodo en el que el sistema todavía funciona oficialmente, los sueldos se siguen pagando en la moneda nacional, los supermercados la aceptan, pero la gente común siente que algo está mal. Ese punto incómodo es donde vive el efecto Cantillon. Y el efecto Cantillon explica por qué la inflación no solo parece injusta, es injusta. A principios del siglo XVIII, el economista Richard Cantillon vio un patrón que todavía explica la política monetaria moderna. Cuando se crea dinero nuevo y se inyecta en la economía, no llega de manera uniforme. No cae del cielo sobre todos a la vez. Entra por canales específicos. Llega primero a las manos de quienes están más cerca de la fuente. Gobiernos, grandes bancos, élites conectadas. Los que reciben el dinero primero pueden gastarlo de inmediato, antes de que los precios hayan subido del todo. Compran activos, propiedades, bienes y servicios a los precios de ayer. Para cuando ese dinero se filtra hacia trabajadores normales, pequeños ahorradores y asalariados, el paisaje ya cambió. Los precios son más altos, el costo de vida ya saltó. Los que reciben el dinero tarde no se benefician. Pagan. Esto no es teoría. Después de la crisis financiera de 2008, los bancos centrales respondieron con enormes programas para inyectar liquidez y estabilizar los mercados. Ese flujo de dinero entró primero en los activos financieros. La bolsa se recuperó y luego subió con fuerza. Los balances corporativos sanaron. Mientras tanto, los salarios de la gente común se quedaron atrás. El titular decía, recuperación, pero lo que la mayoría vivía era estancamiento. Lo mismo pasó con la ola de estímulos y creación de dinero entre 2020 y 2021.
Sí, la gente recibió cheques, pero ese dinero nuevo, sumado a interrupciones de suministro y decisiones políticas, se tradujo directamente en precios más altos para lo básico, especialmente vivienda y comida. La cuenta del supermercado subió. Los alquileres y los precios de las casas se dispararon. Para cuando la mayoría de los hogares vio el dinero en su cuenta, su poder de compra ya estaba siendo drenado. El efecto Cantillon es un mecanismo silencioso de transferencia. Envía la nueva riqueza hacia arriba, hacia los que están más cerca del poder monetario, y le pasa la factura a todos los demás en forma de precios más altos. La inflación, vista así, no es solo los precios suben. Es una tubería que mueve valor de los que reciben el dinero tarde a los que lo reciben primero. Es una extracción, y está incorporada en la forma en que se emite el dinero moderno. Lo cruel es que esto no se presenta como corrupción, se presenta como política económica. Personas que hacen todo bien, trabajar, ahorrar, confiar en el sistema, sienten que se empobrecen en términos reales, pero no pueden señalar a nadie que les haya robado directamente. El mecanismo está oculto, y eso nos lleva a la verdad incómoda en el corazón del efecto Cantillon. Los ricos no solo terminan con más dinero, porque son exitosos en el sentido clásico. Literalmente obtienen acceso al dinero antes, en mejores condiciones, y sufren menos el daño de la inflación que llega después. Si el efecto Cantillon explica por qué el dinero nuevo sube hacia arriba, la estrategia conocida como represión financiera explica cómo los gobiernos se aseguran de que la gente normal no pueda escapar fácilmente a esa presión una vez que está en marcha. La expresión represión financiera se usó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos países salieron con niveles de deuda enormes y sin una forma indolora de eliminarlos. Los líderes tenían un problema. Subir impuestos agresivamente podía provocar revueltas. Negarse a pagar, es decir, entrar en default, destruiría la credibilidad y el acceso a crédito en el futuro. Así que diseñaron una solución más silenciosa, algo que no pareciera un robo abierto, pero que funcionara como tal. El método tenía varios componentes. Primero, los bancos centrales mantenían las tasas de interés artificialmente bajas a propósito. En muchos casos, esas tasas se mantenían por debajo de la inflación real. Eso garantizaba algo muy concreto. Si eras una persona normal con ahorros en el banco, estabas matemáticamente condenado a perder poder adquisitivo cada año. Tu saldo nominal podía quedarse igual o incluso subir un poco. Pero lo que ese dinero podía comprar en el mundo real iba disminuyendo. Al mismo tiempo, los gobiernos usaban regulaciones y controles de capital para encerrar a la gente dentro del sistema, mover dinero al extranjero, acceder a refugios de valor alternativos o invertir libremente fuera de los canales aprobados se volvía difícil o directamente limitado. El resultado neto era una jaula. Las familias quedaban atrapadas en un entorno financiero controlado, donde sus ahorros se iban consumiendo lentamente mientras el Estado se beneficiaba. A medida que la inflación iba reduciendo en silencio el valor real de la deuda pública pendiente, esas enormes obligaciones nacionales se volvían más llevaderas. En otras palabras, en vez de cobrar impuestos abiertamente para pagar la deuda, el sistema drenaba el ahorro privado con el tiempo para disolver esa deuda en segundo plano. Era un impuesto oculto que no aparecía como tal en ninguna factura. Ese mismo plan no desapareció. Volvió con otra forma. Después del colapso de 2008, las tasas de interés cayeron casi a cero y se quedaron ahí durante años. Cualquiera que intentó ser responsable, cualquiera que guardó dinero en una cuenta de ahorro o en un instrumento conservador, perdió terreno en términos reales. Mientras tanto, quienes ya tenían activos, acciones, inmuebles, vieron cómo esos activos subían de valor. Luego, entre 2020 y 2021, las tasas volvieron a desplomarse, se inyectó liquidez masiva en el sistema y el costo de la vida diaria saltó con fuerza. La comida se encareció.
La vivienda se disparó. El poder de compra de los ahorros se marchitó. Nada de esto fue un accidente. Fue represión financiera actualizada con herramientas modernas. Y lo elegante, desde el punto de vista de un gobierno muy endeudado, es lo siguiente. La mayoría de los ciudadanos ni siquiera lo reconoció como una estrategia deliberada. Solo notaron el resultado. Se sintieron más pobres. Se sintieron presionados. No supieron explicar por qué. Hasta ahora hemos visto cómo estas leyes operan a nivel de individuos, hogares y economías nacionales. Pero algunas de estas leyes van mucho más allá. Algunas determinan el destino de imperios enteros. Eso nos lleva directamente a la paradoja de Triffin, también llamada la trampa de la moneda de reserva. En los años 60, el economista Robert Triffin declaró ante el Congreso de Estados Unidos y advirtió sobre un fallo estructural en el centro del sistema monetario global de Bretton Woods. Su argumento era simple y devastador. Si el dólar estadounidense iba a ser la moneda de reserva del mundo, entonces Estados Unidos tendría que proveer dólares al resto del planeta. El comercio mundial, las finanzas globales, las transacciones internacionales. Todo dependería de que hubiera suficientes dólares circulando fuera de las fronteras de ECE-UU. Pero había una trampa. La manera de distribuir dólares por el mundo era que EE-UU tuviera déficits comerciales. Comprar más de otros países de lo que les vendía, enviando dólares al extranjero a cambio de bienes y servicios. A corto plazo, esto parecía brillante. El dólar era confiable. El sistema parecía estable. El comercio global floreció porque todos operaban con una moneda en la que creían. A largo plazo, sin embargo, Triffin advirtió que ese mismo mecanismo generaría inestabilidad. Cuantos más dólares salieran al exterior, más débil sería el vínculo directo del dólar con el oro. La confianza en la promesa, la idea de que los dólares podían canjearse por metal real, se iría desgastando. Con el tiempo, otros países empezarían a preguntarse si EEU realmente podía sostener la estructura que había creado. Esa presión llegó a su punto máximo en 1971, cuando el presidente Richard Nixon rompió el vínculo entre el dólar y el oro. A partir de ese momento, el dólar dejó de estar respaldado por un patrón oro fijo. Se convirtió en dinero fiduciario, valor mantenido por decreto y por la confianza en el poder estadounidense. Desde entonces, Estados Unidos ha mantenido déficits comerciales crónicos. El país ha seguido enviando dólares al mundo a cambio de bienes físicos producidos en otros lugares. El resultado interno ha sido predecible. La industria se vació, la deuda aumentó, el sector financiero se mantuvo dominante e influyente, porque el estatus especial del dólar mantuvo altísima la demanda de activos denominados en dólares. La paradoja que Triffin señaló hace décadas es brutal. Para mantener el dólar en el trono como moneda de reserva global, Estados Unidos tiene que aceptar ciertas heridas internas. Tiene que tolerar desequilibrios persistentes. Tiene que consumir más de lo que produce. Tiene que seguir exportando promesas en papel mientras importa producción real. Al hacerlo, sostiene un sistema financiero poderoso y mantiene influencia geopolítica, pero al mismo tiempo debilita partes de su propia economía interna. Y ahora ese equilibrio empieza a mostrar tensión. Otras potencias, incluyendo actores como China, Rusia y bloques como los BRICS, exploran alternativas y sistemas paralelos. Los bancos centrales de muchos países están acumulando oro al ritmo más rápido en medio siglo. El mensaje no es sutil. La fe en una única moneda de reserva incuestionable está siendo desafiada. La misma estructura que le dio a Estados Unidos un poder enorme también contiene las semillas de su desgaste lento. Esa es la paradoja de Triffin completa. El estatus de moneda de reserva es a la vez la corona y el cáliz envenenado. Si la paradoja de Triffin muestra cómo el sistema monetario global se encierra en un bucle autodestructivo, la ley de Goodhart muestra por qué los intentos de dirigir ese sistema suelen empeorar la realidad en lugar de mejorarla. En los años 70,
El economista Charles Goodhart formuló una observación que funciona como advertencia para la política económica moderna. Cuando una métrica se convierte en objetivo, deja de ser una métrica fiable. A los responsables políticos les encantan los números. Confían en ellos porque parecen objetivos. Inflación al 2%. Desempleo en un nivel aceptable. Crecimiento del PIB a un ritmo saludable. Estas cifras supuestamente describen la realidad. Son el tablero de control. Pero en el momento en que las instituciones deciden que cierto número tiene que estar en cierto rango, cueste lo que cueste, el juego cambia. El número deja de ser una lectura, pasa a ser la meta. Y cuando la lectura se convierte en la meta, la gente empieza a manipular el sistema para que el número salga bien, en lugar de usar el número para entender el sistema. Pensemos en el objetivo de inflación. Durante décadas, los bancos centrales prometieron mantener la inflación cerca del 2%. Ese número se volvió sagrado. Para alcanzarlo, ajustaron las tasas de interés una y otra vez. Inyectaron liquidez. Intervinieron en los mercados. En la superficie, la cifra oficial de inflación parecía tranquila y bajo control. Sobre el papel, misión cumplida. Pero la vida real no coincidía con el titular. El costo de elementos básicos de la vida, vivienda, atención médica, educación, subía más rápido y más fuerte de lo que esa cifra limpia de inflación sugería. Así que el éxito de mantener el 2% ocultaba una distorsión profunda. Se inflaron burbujas de activos, aumentaron las deudas y el costo de vida superó en silencio a los salarios. O piensa en el PIB, que los políticos presentan como el marcador de la salud nacional. Una vez que hacer crecer el PIB se volvió el premio en sí mismo, los gobiernos recurrieron a lo que hiciera falta para inflar ese número en el corto plazo, endeudarse más, externalizar la producción industrial, inflar burbujas especulativas, cualquier cosa que hiciera que el número siguiera subiendo y evitara la apariencia de estancamiento. El resultado es una narrativa superficial de prosperidad junto a una fragilidad real debajo. La ley de Goodhart revela esa trampa con claridad. Cuando los líderes se obsesionan con lograr una cifra, dejan de observar honestamente la realidad. En su lugar, moldean los datos. La métrica se manipula y la verdad queda enterrada. Por último, llegamos a la última ley de esta cadena. La ley de rendimientos decrecientes de la deuda. Esta ley no viene de un filósofo antiguo, ni de un consejero real susurrando a un rey. No está envuelta en latín clásico, es simplemente la matemática bajo la que vivimos hoy. Al principio, endeudarse funciona. Una sociedad puede asumir deuda para construir, para expandirse, para impulsar el crecimiento. En esas primeras etapas, pedir prestado $1 puede generar más de $1 de crecimiento económico. La deuda parece combustible, pero la deuda no es un combustible infinito. Con el tiempo, a medida que la carga total de deuda sube más y más, la eficiencia cae. El rendimiento que obtienes por cada nuevo $1 de deuda disminuye. Pides prestado $1 y solo logras 50 centavos de expansión real. Luego 25. Luego menos. Al final llegas a un punto en el que la deuda sigue acumulándose, pero el crecimiento productivo real se estanca. En esa etapa, el sistema ya no usa la deuda para avanzar. Usa la deuda solo para no derrumbarse. La máquina ya no acelera, está crujiendo bajo su propio peso. Ahí estamos ahora. Estados Unidos carga con una deuda federal de decenas de billones de dólares. Cada nueva ronda de endeudamiento produce menos prosperidad real y generalizada y más ingeniería financiera. La nueva deuda sostiene los mercados. La nueva deuda paga promesas. La nueva deuda mantiene programas vivos y mantiene las apariencias. Pero no está generando riqueza real equivalente para la sociedad en su conjunto. La aritmética de fondo no miente. La saturación de deuda es el destino final de toda potencia dominante. Cuando su expansión se frena, Roma recurrió a degradar su moneda. En la Francia previa a la Revolución de 1789,
La monarquía pidió y pidió prestado hasta que la tensión se volvió insoportable. El Imperio Británico salió de 2 guerras mundiales con cargas de deuda enormes que limitaron su alcance global. Y ahora Estados Unidos se enfrenta al mismo muro estructural. Darse cuenta de que la deuda puede retrasar el ajuste de cuentas, pero no puede borrarlo. La ley es implacable. Endeudarse puede alargar el plazo, puede retrasar las consecuencias, puede comprar tiempo, pero no puede darte una salida real de los límites básicos del sistema. Cuando te alejas y pones todas estas leyes juntas, el patrón es imposible de ignorar. El dinero no es algo mágico. No es una invención generosa pensada para levantar a todos por igual. Se comporta según reglas que actúan como fuerzas físicas. Una regla te dice que cuando el dinero se corrompe, la gente común empuja la versión débil a la circulación y esconde la versión fuerte, hasta que la confianza se desgasta. Otra regla te dice que en una crisis real, la gente deja de fingir y corre hacia cualquier cosa que aún conserve valor, abandonando en la práctica la moneda del Estado, aunque en el papel siga siendo de curso legal. Otra regla muestra que el camino que sigue el dinero nuevo siempre privilegia a quienes están más cerca de su creación. Ellos compran activos antes, a precios favorables, mientras todos los demás reciben dinero debilitado más tarde y pagan precios más altos. Otra regla muestra que los gobiernos, cuando están atrapados bajo deudas impagables, pueden encerrar silenciosamente a los ciudadanos dentro de una jaula financiera, mantener las tasas por debajo de la inflación y dejar que los ahorros se marchiten para derretir la montaña de deuda sin declarar una suspensión de pagos. Otra regla explica que cuando la moneda de una nación se convierte en el eje del comercio global, esa nación gana un poder enorme, pero solo a costa de ir debilitando poco a poco partes de su propia economía interna. Otra regla advierte que cuando los dirigentes empiezan a tratar las estadísticas económicas como objetivos en lugar de herramientas de medición, esas estadísticas dejan de reflejar la realidad y pasan a ocultarla. Y otra regla demuestra que la deuda, con el tiempo, deja de ser combustible productivo y pasa a ser lastre, hundiendo al sistema incluso cuando los responsables siguen insistiendo en que más deuda es la solución. No son rarezas aisladas sacadas de libros polvorientos. Son el código operativo del mundo financiero. Explican por qué los precios en la tienda suben más rápido que tu salario. Explican por qué los asalariados sienten que siempre van atrás incluso en las supuestas buenas épocas. Explican por qué la hipoteca se hace más pesada mientras los mercados bursátiles marcan máximos históricos. Explican por qué las naciones pueden vivir durante décadas de confianza, crédito y privilegio de moneda de reserva, y luego enfrentarse a la factura cuando esa confianza empieza a aflojar. Nada de esto es aleatorio. Es el mismo ritmo de la historia del dinero repitiéndose con etiquetas nuevas. Y aquí está la parte que casi nadie dice de forma directa. El sistema no fue diseñado con tu protección en el centro. Fue diseñado para protegerse a sí mismo. Las personas comunes en el sistema viven bajo visibilidad constante. Declaras ingresos, registras pagos, pagas lo que te exigen cuando te lo exigen. Mientras tanto, quienes están cerca de las palancas del dinero viven bajo otras condiciones. Se benefician del momento. Mueven activos entre jurisdicciones. Reciben liquidez primero. Tú mantienes efectivo que pierde poder adquisitivo en silencio mes tras mes. Ellos mantienen activos que tienden a subir precisamente gracias a las mismas políticas que te vacían a ti. Tú vives con reglas. Ellos viven con excepciones. El sistema obedece sus propias leyes duras, y si no te tomas el tiempo de entender esas leyes, estás jugando a ciegas en un juego cuyo guión ya estaba escrito antes de que tú entraras. La historia no se repite en círculos perfectos, con los mismos eventos, pero el dinero sigue obedeciendo las mismas leyes básicas.
Si no las aprendes, esas leyes te van a aplastar igual.